Hola, soy Isadora, o como prefieren llamarme en la comisaría, la gordita de patrulla. Y aunque parezca mentira, estaba encerrada en un túnel oscuro y mugriento con un hombre que debería haberme odiado y temido, un criminal al que todos llamaban la sombra. Pero me miraba de una forma en que nadie, absolutamente nadie, me había mirado jamás. Era como si, por primera vez en mi vida, alguien viera más allá de mis anchas caderas y mis pechos generosos, lo que solo me granjeaba y bromas disimuladas y miradas de desprecio. Vio algo en mí que yo misma apenas sabía que existía. ¿Alguna vez has sentido miedo y deseo a la vez? Esa es la pregunta que me ha atormentado desde aquella noche. Miedo a lo que era, a lo que representaba, y un deseo que me consumía, prohibido y abrumador, por este hombre contra el que debería haber luchado, pero que no quería. Es una contradicción que me desgarra hasta el día de hoy, un secreto que llevo en el alma y que me ha transformado para siempre. Lo juro. Nunca imaginé que algo así me pasaría a mí, la policía invisible. Antes de contarles lo que hizo cuando casi se apaga la luz, y lo que hice yo cuando el peligro nos rodeaba, comenten aquí desde dónde lo ven y suscríbanse al canal. Esta historia los conmoverá de maneras que ni siquiera imaginaban. Los hará cuestionar todo lo que piensan sobre el bien y el mal, sobre el deseo y el deber. Les mostrará que a veces la línea entre el bien y el mal es demasiado delgada para verla en Minute State and Sin. La oscuridad. Ese turno de noche empezó como cualquier otro, monótono y agotador, en los callejones olvidados de una metrópolis asolada por el crimen. Allí estaba yo, patrullando, sintiendo el peso de mi chaleco antibalas, pero aún más el peso de la soledad y la constante subestimación que me había atormentado desde la infancia. Mi vida era una lucha diaria por demostrar mi valía, por demostrar que era más que la gordita, más que las bromas a mis espaldas y las miradas de desprecio. Esa noche, la rutina prometía ser rota solo por otra escolta, un procedimiento tan común que ni siquiera me preocupé. Poco sabía que esta escolta lo cambiaría todo. Me asignaron el traslado de Raúl La Sombra Montenegro. Su nombre ya era una leyenda en el submundo. Un criminal carismático y enigmático, con ojos que parecían leerte el alma y una sonrisa que ocultaba las cicatrices de una vida dura. Era la personificación de todo lo que debería haber detestado. Pero desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron, algo hizo clic. Lo vi allí, esposado pero con una postura desafiante, un aura de peligro que me atraía y me repelía a la vez. Era una curiosidad peligrosa, como si fuera un espejo distorsionado de mis propias rebeliones internas, de mi propia rabia contenida. La furgoneta policial se balanceaba sobre los baches de la calle, y el silencio dentro era denso, casi palpable. Podía sentir su mirada sobre mí, no una mirada de desprecio ni juicio, sino una que parecía despojarme del uniforme, de mis inseguridades, y llegar directamente a mi interior. Era inquietante porque no estaba acostumbrada a esa intensidad. Normalmente, la gente apenas me notaba, o cuando lo hacía era para comentar algo sobre mi talla, sobre que no me quedaba bien el uniforme. Con él, era diferente. Era una mirada que me veía. La emboscada ocurrió demasiado rápido, con demasiada violencia. Disparos, chirridos de neumáticos, olor a goma quemada y pólvora. Mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Salí disparado contra la pared del furgón policial, con la cabeza golpeando con fuerza y la vista nublada. La adrenalina me inundó y el entrenamiento hizo efecto. Salí tambaleándome, con el arma en la mano, buscando refugio, para la siguiente instrucción. Pero no había instrucciones, solo caos. Me di cuenta, en medio de la confusión, de que habían sacado a Raúl del vehículo a rastras. Sus cómplices estaban por todas partes, y yo era el único oficial allí, solo, con un prisionero muy peligroso y hombres armados que se acercaban. No tuve tiempo de pensar, de planear. Fue puro instinto de supervivencia. Miré a Raúl, él me miró, y en ese instante, sin palabras, supimos que teníamos que movernos o nos matarían. La única salida era un agujero oscuro, la entrada a un túnel de alcantarillado abandonado. El olor a moho y descomposición se elevó al instante, mezclado con la humedad y la oscuridad que parecía engullirlo todo. Empujé a Raúl dentro, con el tintineo de las esposas, y me lancé justo detrás de él, mientras el sonido de los disparos aún resonaba afuera. Los barrotes de la celda improvisada, que se suponía nos protegería, se convirtieron en nuestra prisión. Sellados. Puntos. El aire era denso y pesado dentro. La oscuridad casi total se rompía solo por rayitos de luz, que apenas penetraban por las grietas. El constante goteo del agua resonaba,
transformando el silencio en una sensación de angustia. Podía olerlo, un aroma sudoroso y masculino, mezclado con el olor del lugar. El peligro era real, no solo por la posibilidad de que sus secuaces nos encontraran, sino también por la propia imprevisibilidad del criminal, y por la creciente atracción que sentía, aunque no quería admitirlo. El miedo era un nudo en la garganta, pero extrañamente, en lo profundo de ese túnel, algo en mí empezó a cambiar. La mirada de Raúl, que no me disminuía, sino que parecía sondearme, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Visibilidad. Yo, el policía que me sentía, invisible en la fuerza, estaba siendo visto por un criminal. La ironía era cruel, pero el impacto, innegable. Con cada gota de agua que caía del techo húmedo, el silencio se hacía más denso, solo llenado por nuestra respiración. Estaba apoyado en la barandilla frente a la mía, su silueta fundiéndose con las sombras. Lo observé, mientras mis ojos se adaptaban a la tenue luz, intentando descifrar el enigma que representaba. Había algo en él que trascendía su reputación, los titulares de los periódicos. Había una humanidad herida, una profundidad que no esperaba encontrar en un hombre con su historial, y, de alguna manera, me reconocí en eso. Lo juro, nunca imaginé que mi inseguridad sobre mi cuerpo, sobre mi capacidad profesional, pudiera ser tan expuesta y, a la vez, tan cuestionada por alguien como él. Mis curvas, que siempre me habían avergonzado, ahora parecían parte de mí, y su mirada no las juzgaba, sino con una intensidad que parecía abarcar cada centímetro de mi cuerpo. Era inquietante, porque no sabía cómo reaccionar. De repente, un ruido. Pasos apagados, voces distantes, los secuaces de Raúl. Mi corazón se aceleró, un latido de tambor en mi caja torácica. Instintivamente, retrocedí un poco, con el arma ya desenfundada, pero el túnel era un callejón sin salida. No había a dónde ir. El olor a humedad se mezcló con el olor del miedo. Mi miedo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los secuaces intentó entrar por la fuerza, y Raúl, sin dudarlo, se movió. Se paró frente a la puerta, no para escapar, sino para protegerme. Sí, para protegerme. El criminal al que se suponía que debía escoltar, el hombre al que todos temían, se había puesto en peligro por mí. Fue un movimiento rápido e instintivo. Oí el golpeteo del acero contra la madera, el intento fallido de entrar, y a Raúl allí, actuando como escudo humano. Mi cerebro no podía procesarlo. El miedo inicial se mezcló con una chispa de deseo prohibido, de una admiración que no podía, no debía, sentir. En ese momento lo vi de otra manera. Ya no era solo la sombra, el temido criminal. Era Raúl, un hombre complejo, capaz de sacrificio, de un gesto inesperado de protección. Se giró hacia mí después de que el secuaz se rindiera momentáneamente, y nuestras miradas se cruzaron de nuevo en las sombras. Era una mirada que trascendía la situación, una mirada que no me juzgaba por mi cuerpo, sino que parecía ver mi alma, la mujer bajo el uniforme, la proximidad física forzada, el olor a sudor y sangre de ambos. El suyo, quizá herido al defenderse. El mío, la descarga de adrenalina que me hizo sudar frío. La urgencia de sobrevivir. Todo esto se convirtió en un catalizador. El aire entre nosotros parecía vibrar, cargado de una tensión eléctrica. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir, y solo nosotros dos permaneciéramos en ese confinamiento claustrofóbico y opresivo. El primer acercamiento fue sutil. Mi mano, aún temblando ligeramente por la adrenalina, estaba cerca de la suya, que descansaba sobre los barrotes de la celda. Casi por accidente nuestros dedos se rozaron. Fue un roce que duró un segundo más de lo necesario. Un roce ligero, casi imperceptible, pero que reverberó por todo mi cuerpo. Un escalofrío. No de frío ni de miedo. Un escalofrío diferente, cálido, que me recorrió la espalda y se instaló en el bajo vientre. Él no apartó la mirada. Yo tampoco. El silencio se llenó aún más de significados no expresados, de preguntas sin respuesta, de una atracción que crecía con cada latido de mi corazón. No sé si era locura o instinto, pero algo dentro de mí me gritaba que no me alejara. Yo, la policía que siempre se había visto como una carga, una sombra, estaba siendo tocada, sentida, por un hombre que, de alguna manera, me veía como nada menos que un igual. Se acercó un poco más, su aliento calentando el aire entre nosotros.
Podía sentir el calor de su cuerpo, su imponente presencia, incluso con las rejas de hierro que nos separaban. Era como si nuestras energías se unieran, un imán invisible en la oscuridad, y mi mente, que debería haber estado centrada en escapar, en la seguridad, en su encarcelamiento, estaba fija únicamente en ese momento, en esa proximidad. Estoy escribiendo los párrafos 21 al 30, faltan 30. El olor a tierra mojada, aguas residuales y sudor humano se mezclaba en el aire, creando una atmósfera pesada y opresiva. Cada respiración era consciente, cada latido de mi corazón se amplificaba en la oscuridad. Intenté concentrarme en la misión, en el motivo por el que estábamos allí, en la amenaza exterior, pero era difícil. Su presencia era magnética, una fuerza que me arrastraba a un lugar desconocido dentro de mí. Era una batalla interna, el policía contra la mujer, el deber contra el deseo, y el deseo ganaba terreno, peligrosamente. Intenté recomponerme, intenté concentrarme. Volverán, murmuré, más para mí que para él. Mi voz sonó ronca, casi inaudible, en el denso silencio. No respondió de inmediato, simplemente me observaba. Sus ojos oscuros brillaban tenuemente, reflejando la tenue luz. Era una mirada que no buscaba mi debilidad, sino que parecía reconocer una fuerza que yo mismo subestimaba. Y eso me desarmó como ningún arma podría. Ese contacto visual prolongado fue casi un roce, una invasión silenciosa. Sentí que mi rostro se calentaba, incluso en el frío húmedo del túnel. No era vergüenza, no era bochorno. Era emoción. Una emoción que nunca había asociado con una situación peligrosa, con un criminal. Mi cuerpo, que tantas veces había sentido como una carga, pareció reaccionar de forma autónoma, despertando a una nueva sensación, a una nueva forma de ser visto. Finalmente habló. Su voz profunda, un susurro que parecía vibrar en el aire. Lo harán, y tratarán de llevarte, Isadora. La forma en que pronunció mi nombre, no Isa, como todos me llamaban, sino Isadora. Era como si me llamara a algo más profundo, algo que iba más allá de mis apodos y etiquetas. Era íntimo, casi peligroso, y me estremeció. La forma en que pronunciaba cada sílaba, una mezcla de amenaza y algo más, me cautivó. El impacto de esas palabras fue inmenso, no porque dijera lo obvio, que sus secuaces vendrían a por mí, sino por la forma en que me advirtió. No había burla ni frialdad criminal. Había un tono de advertencia, de preocupación. Fue como si, por un breve instante, los papeles se hubieran invertido. Él, el prisionero, me protegía, me advertía. Y yo, el policía, estaba allí, vulnerable, sintiendo algo por él. ¿Ibas a dejarlos? Pregunté con la voz un poco más firme, pero aún cargada de una emoción que no podía controlar. Era un desafío, pero también una petición velada, una súplica para que me mostrara quién era realmente. Más allá de la personalidad de la sombra, necesitaba comprender. Necesitaba saber si ese atisbo de humanidad que había visto era real o solo un espejismo de mi mente agotada. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no llegó a sus ojos, que permanecieron serios y penetrantes. No sé si tengo elección, Isadora, respondió, su voz aún un susurro, pero con una resonancia que me impactó. Era una frase ambigua, que podría haber significado una rendición al destino o un juego de palabras. Y me encontré tratando de descifrar qué se escondía realmente tras esas pocas palabras. La tensión entre nosotros se intensificó, alimentada no solo por el peligro inminente, sino también por este baile de palabras y miradas. Estaba allí, en un lugar que apestaba a podredumbre, atrapada con un hombre que representaba todo contra lo que debía luchar, y sin embargo, me hacía sentir cosas que nunca había sentido por ningún hombre correcto. Era una anomalía, una completa inversión de todo lo que había conocido. Me acerqué un poco más a la valla. La urgencia era irresistible. La curiosidad se mezcló con ese deseo prohibido, creando una mezcla explosiva. ¿Por qué me defendiste ahí fuera?, pregunté, con la voz, ahora un hilo, casi un susurro. Necesitaba saber, necesitaba confirmación. Necesitaba entender qué lo había llevado a exponerse ante mí. Una desconocida, una policía. Me miró fijamente, y por un instante vi un atisbo de dolor en sus ojos, un dolor antiguo y profundo. No me gusta ver a cobardes lastimar a las mujeres, Isadora, dijo, en voz baja.
pero con una dureza que me revolvió el estómago. Fue una respuesta simple y brutalmente honesta, y me impactó de una forma inesperada. No se trataba de mí en concreto, sino de su código de conducta. Aún así, me defendió, y eso fue suficiente para conmocionarme. Estoy escribiendo los párrafos 31 al 40. Faltan 20. Sus palabras me impactaron profundamente. No me gusta ver a cobardes lastimando a las mujeres, Isadora. No era una declaración de amor ni un coqueteo descarado, pero la crudeza de esa frase, la forma en que la dijo, me causó una punzada. No se trataba de mí, se trataba de él, de su código particular, pero aún así, actuó. Y fue más de lo que nadie de mi equipo había hecho por mí en años. Yo estaba allí, un policía, y la única persona que parecía protegerme era mi prisionera. La ironía era cruda, dolorosa. Bajé la mirada a mis manos, aún manchadas de hollín del túnel, y se me hizo un nudo en la garganta. Me sentía tan expuesta, tan vulnerable. Toda mi vida había luchado por ser fuerte, por ocultar mis debilidades, por ocultar mis inseguridades sobre mi cuerpo, sobre mis habilidades. Y ahora, en ese lugar inmundo, frente a un criminal, todo estaba ahí, a la vista, y a él no parecía importarle. Al contrario, parecía verme con una claridad aterradora. El sonido distante de pasos se hizo más fuerte. Se acercaban de nuevo. La adrenalina volvió a fluir, pero esta vez se mezcló con una extraña y distinta sensación de protección mutua. Raúl se irguió, con la postura tensa, la mirada fija en la entrada del túnel. No tenía miedo, no lo parecía. Había determinación en su rostro, una frialdad calculada que contrastaba con su anterior gesto protector. «Lo intentarán de nuevo», murmuró con voz grave, casi un gruñido. «Quédate detrás de mí». La orden fue dada con una autoridad que me hizo obedecer sin rechistar. Yo, el policía, estaba siguiendo las órdenes de mi prisionero. El mundo se había puesto patas arriba, pero había algo en su voz, una certeza, que me infundió confianza. Era un instinto primario, de supervivencia, de búsqueda de un refugio seguro. Y, en ese momento, Raúl era mi único refugio. Me coloqué detrás de él, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca que mi aliento se mezclaba con el suyo. Su olor, que antes parecía solo sudor y tierra, ahora tenía un matiz amaderado y terroso. Era un aroma fuerte y masculino que me embriagaba de una forma extraña. Tenía las manos sudorosas y la empuñadura de mi arma resbalaba, pero no pensaba en dispararle. Pensaba en lo grande que era, en lo pequeño y protegido que me sentía tras él. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Oímos voces apagadas. El sonido de metal raspando. Intentaban romper los barrotes de nuevo. Mi corazón se aceleró y cerré los ojos un segundo, intentando concentrarme. Era policía. Tenía que pensar como policía, pero mis pensamientos me traicionaban, siempre volviendo a la presencia de Raúl, a la extraña intimidad que se había establecido entre nosotros. Podía sentir la tensión en sus músculos, su cuerpo rígido, listo para la acción. Se giró ligeramente y nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez, no fue solo una mirada penetrante. Había una especie de desesperación contenida, una urgencia. Era como si supiera que este era el momento, que no tendríamos mucho tiempo. Y lo comprendí, no con mi mente racional, sino con mi cuerpo, con mi alma. Sin pensar, sin calcular las consecuencias, extendí la mano y le toqué el brazo. La piel estaba cálida, tensa, el músculo bajo mi tacto firme. Fue un roce suave y vacilante, pero lleno de una intención que no pude identificar. Miró mi mano, luego me miró de nuevo, y el brillo en sus ojos se intensificó. El roce fue un puente, una comunicación que iba más allá de las palabras, más allá del uniforme, más allá de los barrotes. Me sujetó la mano con fuerza, sin brusquedad, sino con una necesidad casi desesperada. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y fue como si una corriente eléctrica me recorriera. Mis venas latían, la sangre corría rápida y caliente. En ese momento, entre el peligro, el olor a aguas residuales y la oscuridad, ya no era la oficial Isa, la rellenita, subestimada. Era Isadora, una mujer que se sentía deseada, sintiéndose viva de una forma que nunca había experimentado. Las voces afuera se hicieron aún más fuertes, y un estruendo violento sacudió la celda, casi derribándonos. La celda se estaba derrumbando. Ya no había tiempo para pensar.
para racionalizar. Era ahora o nunca. El miedo a la muerte inminente se mezclaba con la urgencia de ese deseo prohibido. Y sabía que no me arrepentiría. El olor a moho y descomposición, que antes me asfixiaba, ahora parecía casi imperceptible, eclipsado por la urgencia del momento. El fuerte estruendo que sacudió la celda fue el detonante. Una llamada a la rendición. Ya no era la agente Isadora siguiendo el protocolo. Era una mujer, vulnerable, y en ese momento, abrumadoramente atraída por ese hombre que me miraba como si fuera lo único real en ese infierno. Las voces del exterior, los gritos, el estruendo del metal, todo se convirtió en un eco lejano, un telón de fondo para la explosión que ocurría entre nosotras. No dudó. Me apretó la mano con más fuerza y me atrajo hacia sí, tan cerca que mi cuerpo se apretó contra el suyo a través de los barrotes. Sentía la firmeza de su pecho contra los míos, su aliento caliente en la cara. Cerré los ojos un instante, el mundo me daba vueltas, y al abrirlos de nuevo, vi el deseo en sus ojos, un deseo tan crudo e intenso como el mío. Esa mirada que no me juzgaba, que me veía por completo, me conducía a un abismo. Fue un beso. No un beso tierno ni romántico. Fue un beso urgente, desesperado y hambriento. Nuestras bocas se encontraron a través de los barrotes, un impedimento físico que solo intensificó la intensidad de la conexión. Era salado, con sabor a sudor y a emoción reprimida durante mucho tiempo. Mis labios se encontraron con los suyos con una ansia que desconocía. Le devolví el beso con todas mis fuerzas, con todo el deseo que había escondido bajo mi uniforme y mis inseguridades. El beso fue una confesión, una rendición mutua en ese túnel oscuro. Fue un beso de miedo y pasión, de peligro y liberación. Mis manos subieron por sus brazos, aferrándose a su camisa, acercándolo más, deseando que los barrotes desaparecieran, que nada nos separara. Podía sentir la vibración de su cuerpo, la respuesta a mi tacto, a mi beso. Era como si estuviéramos solos en el mundo, los barrotes disolviéndose en humo, el peligro exterior volviéndose irrelevante. Me perdí en ese beso. Perdí la noción del tiempo, del espacio, de quién era o debería ser. El uniforme, las esposas, el papel de policía y prisionero. Todo se desvaneció. Éramos solo un hombre y una mujer, en un momento de extrema vulnerabilidad, sucumbiendo a una atracción prohibida que nos consumía. El beso se profundizó, se volvió más voraz, más necesitado. Nuestras lenguas se encontraron, explorando, buscando más. Todo mi cuerpo se iluminó. Nunca había sentido algo igual. Era como si todos mis sentidos estuvieran en alerta máxima, agudizados por la oscuridad y el peligro. Su aroma, su sabor, la sensación de sus labios. Todo era tan real, tan intenso, y en ese instante me sentí completa, absurdamente, viva. La insegura Isadora que se escondía tras un uniforme holgado había desaparecido. Soltó un gemido bajo y ronco mientras mi cuerpo se arqueaba contra los barrotes, buscando más contacto, más calor. Nuestras respiraciones se mezclaban, jadeantes, rápidas. Cada caricia, cada beso, era una confirmación, una inversión de roles. Debería haber tenido el control, pero él era quien me guiaba, llevándome a un lugar donde la razón no existía, solo el instinto. Las voces y los ruidos del exterior se convirtieron en una cacofonía insoportable, pero apenas los oía. Mi atención estaba en él, en la calidez de su cuerpo, en la urgencia de su beso. Era como si mi mente se hubiera apagado, dando paso a una cascada de sensaciones. La oscuridad del túnel, antes opresiva, ahora se sentía como una cómplice silenciosa, envolviéndonos en su manto, ocultando nuestro secreto. Se apartó un poco, pero nuestros labios seguían casi rozándose. Respiraba agitadamente y tenía la mirada fija en la mía. Isadora, susurró. El nombre sonaba como una plegaria o como una maldición. Había un matiz de desesperación y pasión en su voz, una mezcla que me cautivó por completo. Me vio, me deseó y me hizo sentir vista como nadie más lo había hecho. Mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por una abrumadora mezcla de emociones. Miedo a lo desconocido, culpa por un deber traicionado y un deseo desbordante. No quería que ese momento terminara. No quería que la luz regresara, que el mundo real nos encontrara. Quería permanecer allí, en ese confinamiento, donde solo era Isadora, y él, solo Raúl, y donde nada más importaba excepto esa conexión cruda e inesperada.
El olor a tierra mojada y la humedad del túnel empezaron a sentirse como parte de mí, como si se hubieran grabado en mi piel. El aire denso era casi sofocante, pero respiré hondo, intentando capturar cada instante de ese momento prohibido. Mi cuerpo aún hormigueaba con el recuerdo del beso, y la mirada de Raúl fija en mí, intensa, firme, como un espejo que reflejaba una parte de mí que nunca me había atrevido a reconocer. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz ronca, casi un lamento. La urgencia estaba ahí, pero también había una reticencia palpable, como si él también deseara que el tiempo se detuviera allí, en ese limbo entre la ley y el deseo. Sabía que tenía razón. El peligro afuera era real, inminente, pero una parte de mí quería quedarse, quería explorar esa nueva conexión, quería seguir perdiéndome en su mirada. De repente, un estruendo aún más fuerte sacudió el túnel. Los barrotes de la celda cedieron, y una luz brillante y cegadora invadió la oscuridad, seguida de voces y el sonido de botas. Nos habían encontrado. Era el final de ese interludio, un regreso a la brutal realidad. Cerré los ojos un momento, cegado por la luz, con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de alivio y una extraña tristeza. Al abrir los ojos, vi entrar a los hombres de Raúl, armados, y detrás de ellos, refuerzos policiales. El enfrentamiento fue rápido y violento, una explosión de disparos y gritos. Me acomodé con el arma desenfundada, listo para reaccionar, con la adrenalina a flor de piel. Raúl, a mi lado, luchó con una ferocidad impresionante, protegiéndome instintivamente incluso en el caos. En medio del tiroteo, nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y por un instante vi gratitud en sus ojos, y un destello de algo parecido a tristeza. Fue una silenciosa despedida de ese tiempo suspendido, de esa pasión prohibida. Sentí el dolor de la separación incluso antes de que ocurriera, una punzada aguda que me hizo contener la respiración. Cuando cayó el último secuaz y se acercó la policía, la realidad me golpeó con fuerza. Raúl estaba esposado, y yo, la policía, estaba allí, ilesa, pero completamente transformada. Mi uniforme me pesaba de nuevo. Mi placa parecía quemarme el pecho. Había salido de aquel túnel, pero ya no era la misma Isadora que había entrado. El viaje de regreso a la comisaría fue un borrón. Podía oler humo, pólvora y luego su aroma, que parecía impregnarme la piel. Me dolía el cuerpo, pero era un dolor físico incomparable con el torbellino emocional que sentía. La imagen de la mirada de Raúl, el beso robado, la protección inesperada, todo se repetía en mi mente. En los días siguientes, la historia de la emboscada se convirtió en el tema principal de conversación en la comisaría. Nadie sabía qué había pasado realmente allí, salvo que la sombra y yo habíamos sobrevivido. Me miraban con renovada admiración, como una especie de heroína por haber sobrevivido y detenido a un criminal tan peligroso. Pero la verdad era que él me salvó tanto como yo lo detuve a él. La fuerza que encontré en mi interior en ese túnel, la pasión que me consumía y la mirada de Raúl me liberaron de las cadenas de mis propias inseguridades. Ya no era la gordita del equipo. Era Isadora, una mujer que había enfrentado sus mayores miedos y encontrado una conexión inesperada en la oscuridad. La experiencia del cautiverio me había transformado irrevocablemente. La pasión prohibida con Raúl Montenegro permanece como una dulce cicatriz, una mezcla de culpa por la transgresión, un anhelo ardiente por ese tiempo suspendido y una nueva fuerza interior que me impulsa cada día. Él, a su vez, al verme luchar con una valentía inesperada, también fue salvado por mí de su propia oscuridad, reevaluando su desprecio por la autoridad. En lo más profundo de la oscuridad, descubrí que la verdadera libertad residía en abrazar mis propios demonios y los suyos. Si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte tu historia con él y suscríbete al canal. A veces solo entendemos ciertas cosas después de escuchar lo que nadie más se atreve a compartir.